En esta sesión, entonces, número 2, tal como lo habíamos manifestado en la sesión anterior, vamos a presentar las metodologías para el cálculo de canales en flujo uniforme. Estas metodologías, ¿no?, son las que nos permiten realizar el diseño de los canales en diferentes condiciones, ¿no? Esas condiciones pueden ser diferentes, pero todas se van a estudiar dentro del comportamiento del flujo de forma uniforme. Que como hemos presentado en la sesión anterior, el flujo uniforme es donde el comportamiento de los parámetros hidráulicos es mayormente constante, ¿no? Mayormente constante. Este flujo uniforme es cierto que se presenta muy pocas veces en un canal real, donde mayormente lo que observamos cuando visitamos un canal es un flujo que se podría llamar turbulento, ¿no? Y el flujo uniforme, la condición principal para que se manifieste es que la pendiente sea muy baja. Y eso lo logramos en varios tramos podemos lograr eso, pero en la mayor cantidad pues del tramo trabajamos con pendientes, se puede decir moderadas, ¿no? Tampoco pendientes fuertes. Pero ese cambio de pendientes, esas pendientes moderadas, más las características de los revestimientos, ¿no?, y a veces la misma forma que tiene la sección transversal del canal, hacen que el flujo adquiera a veces mayores velocidades o velocidades que van a tener pequeñas variaciones en un comportamiento real, estoy hablando, ¿no? Y eso hace que existan pequeñas variaciones en los parámetros hidráulicos, ¿no? Sin embargo, para la teoría o para el diseño, para el dimensionamiento de un canal, entonces se considera que todas esas variables son constantes, ¿no?, en el flujo uniforme. Y al considerarlos constantes, por supuesto que se simplifican los cálculos. Por lo tanto, el diseño de un canal como si estuviera en flujo uniforme es la parte mayoritaria, ¿no?, que el diseñador, el consultor logra, ¿no?, cuando hacemos el trazo, ¿no?, del eje del canal o el trazo del canal, ¿no? Tratamos por todos los medios de que la mayor cantidad de tramos en el canal, casi siempre un canal pues de 2, 3, 5, 10, hasta 30 kilómetros, entonces vaya por pendientes bajas y por lo tanto tratamos de simular un flujo uniforme, ¿no? Esa es la realidad. Y solamente cuando hay cambios muy bruscos, ¿no?, cuando hay pendientes muy altas, entonces ya trabajamos el otro tipo de comportamiento del flujo, que también hemos presentado la semana pasada, recordemos, que tiene que ver con el flujo variado, ¿no? Con el flujo variado, gradualmente variado y rápidamente variado. Casos que vamos a estudiar más adelante y que se podrían decir casos como especiales, ¿no?, de tramos del canal donde se comporta el flujo de esa manera. Por lo tanto, ahí las variables hidráulicas se modifican, ¿no? Eso lo vamos a ver. Bien, entonces resumiendo esta parte introductoria, podríamos decir, ¿no?, que en el flujo uniforme las variables hidráulicas se comportan más o menos constantes, ¿no? Ese es el criterio del diseño en flujo uniforme. ¿Qué hemos preparado entonces en este tema para hoy día? A ver, vamos a ver primero las fórmulas. Luego vamos a ver las metodologías típicas de cálculo de canales.
Y vamos a cerrar la sesión de hoy día presentando dos casos especiales, ¿no? Que también son metodologías de cálculo, pero que se presentan solamente en algunos momentos. En cambio, las otras se pueden aplicar a la parte mayoritaria en el diseño de canales, ¿no? Los ejercicios de aplicación lo vamos a dejar para la próxima sesión, después que hagamos un tema que también es un caso especial, ¿no?, de diseño, pero que tiene características de un comportamiento un poco distinto, en lo que se refiere también a la solución es distinto, que es el diseño de canales para un flujo parcialmente lleno, ¿no? A veces hay tramos del canal donde se diseña el canal tapado, ¿no? O lo diseñamos por tuberías, ¿cierto? Ese es un caso pues especial, ¿no? Hemos decidido a nivel del académico de la enseñanza de esta parte de los casos para el diseño, hacerlo aparte como un caso especial, y lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿no? Porque requiere un poquito de tiempo, ¿no? El procedimiento tanto de explicación como de solución de los casos. Y después de eso vamos a hacer los ejercicios ya completos de toda la parte del flujo uniforme. Entonces en eso va a constar la sesión de hoy día. Vamos a tratar entonces de lograr en esta sesión en ustedes, primero que conozcan las metodologías, ¿no es cierto? Eso es lo primero, para el diseño de canales en flujo uniforme. Y segundo, que las apliquen, ¿no? Que apliquen estos conocimientos a través de unos ejemplos de cálculo que inicialmente los harán ustedes, la próxima semana los haré yo, ¿no? Y eso constituirá la primera parte para la primera evaluación, que va a ser la siguiente semana, ¿no? Semana de la primera práctica calificada. ¿Para qué aprendemos estas metodologías? ¿Cuál es nuestro objetivo general? Para poder formular expedientes técnicos, ¿no? Entonces nos preparamos en esta asignatura, no hay otra, en la cual en todo el plan de estudios donde el estudiante aprenda, ¿no?, los conceptos básicos para el diseño de proyectos de canales. Y lo que deseamos es que todas estas estrategias o estos conocimientos que ustedes adquieran lo hagan con responsabilidad y con ética. La responsabilidad y la ética son dos valores que nos distinguen dentro de la sociedad. No, no queremos que, por ejemplo, eh, se adquieran valores donde no se cumplan, por ejemplo, los tiempos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se le solicita un trabajo, cuando se le solicita una práctica, le solicito que lo entreguen dentro de los plazos, ¿no? Ahora en la virtualidad lo suban a la plataforma, etcétera. Entonces, lo que estamos tratando es de que puedan ir adquiriendo ese valor de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad. Y la ética se refiere a que hagan estas tareas, estas pequeñas tareas, ¿no? Cuando se les pide en forma individual, y cuando se les pide en forma grupal, y que cada uno haga una parte, ¿no? Porque como también le hemos explicado, la formación académica en la virtualidad principalmente es ahora de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dependerá de ustedes las horas que le dedican al estudio. Nadie va a estar ahí detrás de ustedes para que estudien, ¿no? Nosotros esperamos que el aprendizaje, en este caso de la hidráulica, se complemente con lecturas, con repaso de la misma clase hecha, con lecturas en alguna bibliografía adicional que puedan ustedes tener, o con revisión de lo último que se habla de estos temas, en este caso en la red, ¿no?
En el internet también pueden utilizarlo, en la parte virtual, eso no está prohibido, ¿no? Puedan consultar ustedes la bibliografía y que eso les sirva para su formación. Que esa cosa lo hagan con ética, ¿no? Con ética. Muy bien, entonces ese es el logro que queremos obtener en esta sesión. Vamos a iniciar presentando entonces, de acuerdo a la agenda que he preparado, las fórmulas para el diseño de canales. Comencemos con eso. Okay. ¿Cuáles son las fórmulas para el diseño de canales? Primero vamos a presentar la fórmula más antigua, como un antecedente a la fórmula que utilizamos actualmente. Esta fórmula antigua es la fórmula de Chezy, que fue modificada por Darcy posteriormente y simplificada y quedó expresada, ¿no?, de la siguiente manera. Caudal es igual al área de la sección transversal por C, que es el coeficiente de Chezy, por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente. Como pueden observar, yo he colocado al inicio la ecuación del gasto o la ecuación de la continuidad. ¿Y para qué? Para que ustedes observen que realmente lo que calculó Chezy fue la velocidad, ¿no? Fue el valor de la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad media, ¿no? También hemos explicado eso. Porque en la sección transversal de un canal se producen miles y millones de velocidades puntuales en cada punto de la sección transversal del flujo. Y que todas esas las hemos sustituido por una velocidad media, ¿no? Y muchas de las investigaciones en el área del diseño de canales o en general del transporte del flujo, hasta el día de hoy, continúan investigando nuevas expresiones de la velocidad, ¿no?, para tratar de acercar las fórmulas a la realidad. Mientras mejor acerquemos eso, mejor será pues el diseño. Entonces, pero esto se viene haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Y esta es una demostración, ¿no?, donde Chezy, francés, igual que Darcy, propusieron esta relación que dominó el mundo durante muchos años. Hoy, esta fórmula se aplica mayoritariamente en Europa y en gran parte del África, donde fueron colonia, ¿no?, de los franceses. Pero quedó también en algún otro país que hasta el día de hoy aplican esta relación. O sea, esta relación, esta fórmula, funciona, ¿no? Funciona, se aplica, por eso hay que conocerla. Muchas publicaciones lo toman en cuenta. Y para la parte académica, por supuesto, debemos nosotros conocer, ¿no? Muy bien. Entonces, como ahora ustedes verán, tenemos dos componentes geométricos, el área de la sección transversal y el radio hidráulico. Eso del radio hidráulico lo hemos visto ya en tuberías, ¿no es cierto? ¿A qué es igual el radio hidráulico? Al área entre el perímetro, ¿no? Radio hidráulico igual área entre perímetro, ¿no? Y ya también hemos dicho que cuando nos referimos a área y perímetro, en canales nos estamos refiriendo a área mojada y perímetro mojado. En tuberías era obvio, ¿no?, porque el área mojada es el total de la sección, de la tubería, y el perímetro mojado también. Pero en canales no es así, ¿no es cierto? Ya hemos explicado en la sesión anterior que hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la sección transversal del canal siempre tiene una altura adicional, ¿no? Como la están viendo ustedes ahí en la foto, está a la derecha, ¿no? La altura del agua, que esa
hasta donde se mide el perímetro mojado y el área mojada, ¿no? Y después, como ven, hay una altura por encima de ese tirante hasta donde termina el revestimiento del canal. Eso se llama el borde libre, ¿no es cierto? Es el borde libre. Entonces hay dos áreas, dos perímetros, ¿no? Uno que es el perímetro y el área mojada hasta la altura del tirante, o sea, hasta la altura del agua, y otra que es el perímetro y el área total, se puede llamar, del canal. Entonces, pero esa área total la utilizamos solamente para la parte ya constructiva, para el presupuesto, etcétera, ¿no? Para el dimensionamiento a veces nos piden, pues, dibuje usted el dimensionamiento total de la sección transversal. Cuando nos digan total, quiere decir que hay que incluir el borde libre. Pero para el diseño, para estos cálculos que vamos a presentar, área y perímetro se refiere a área y perímetro mojado. Y entonces, regresando con esos dos parámetros, nosotros calculamos el radio hidráulico. Entonces, eso es geométrico, entonces, ¿no? Podemos, sabiendo las dimensiones, podemos determinar. Y el otro parámetro, que es el parámetro dinámico, que es la pendiente, ¿no? Entonces, la pendiente es un parámetro longitudinal, ya hemos explicado, ¿no? Y entonces, la pendiente se mide, a ver, vamos a hacer acá un dibujito, ¿no? La pendiente se mide por el eje, aquí, el eje del fondo del canal, el eje del fondo del canal. Y la pendiente se mide en un tramo, ¿no? En un tramo. O sea, puede ser entre este punto y este punto, por decir, ¿no? Yo puedo medir la pendiente. A este le llamo punto 1 y a este le llamo punto 2. Entonces, ¿cuál es la pendiente que tiene el canal en este tramo? ¿No? Entonces, aquí está el punto 1 y aquí está el punto 2. Ahí está su cota, el valor que tiene esta altura y el valor. Entonces yo mido pues esta diferencia de alturas, delta H, la diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2, y luego mido la distancia, L por decir, ¿no? La longitud entre 1 y 2. Entonces, la pendiente hidráulica o pendiente topográfica también, le llaman algunos, es delta H entre L. ¿Okay? Entonces también tiene que ver con mediciones geométricas, que si yo voy a este canal y estamos todos ahí frente al canal, entonces yo puedo obtener esas medidas, ¿no es cierto? Entonces mido con la wincha la longitud y puedo ingresar al canal y medir la diferencia de niveles. Entonces, medidas que también puedo obtener, ¿no? Y el área de la sección transversal, ¿no? Yo mediría el área, pues, ¿no? Mediría toda esta altura, toda esta forma de la sección transversal que es trapezoidal, un trapecio, y con eso podría obtener el área, ¿no? Por supuesto, de acá abajo, el área mojada, ¿no? El área acá. El área hasta la altura del agua, ¿no? Por lo tanto, todas esas medidas yo las puedo obtener, ¿no? En un canal. ¿Qué es lo que me faltaría? Me faltaría C, ¿no es cierto? Me faltaría el valor del coeficiente de Chessy, que como dice la teoría, es un coeficiente que depende de R, de N y de S, ¿no? De varios valores. Eso experimentalmente se ha obtenido. Y para calcular C, tenemos lo que se llaman las fórmulas antiguas. Ahí está. Ahí tienen la primera fórmula para calcular C. Se llama la fórmula de Ganguillet-Hutter. Y nos dice que C es igual a 23 más 1
entre n, donde n es el coeficiente de rugosidad de Manning, se llama así, n, ¿no? Coeficiente de rugosidad de Manning. Entonces es un coeficiente que sale de una tabla, ¿no? Y que depende del tipo de revestimiento. O sea, si el canal es en tierra, por decir tierra arenosa, vamos a la tabla y ahí nos va a dar un valor. Si es en tierra, pero ahora es arcillosa, nos dará otro valor. O si el canal está revestido, como el de la foto, de concreto, n minúscula tendrá otro valor. Entonces, va a ir variando de acuerdo al tipo de revestimiento, ¿no? Así está revestido o no. Entonces, ¿dónde obtenemos ese valor? Por ahora, digamos que se obtiene de tablas, nada más, ¿no? Ahora vamos a presentar las tablas para calcular ese valor de n, ¿no? A ver, vamos presentándole el valor para que vean ustedes. Este tipo de tablas son las que usamos para identificar el valor de n. Esta que ven a la izquierda, ¿no? Ahí están los tipos de revestimiento. Todo esto se ha obtenido experimentalmente en laboratorios, ¿no? Haciendo ensayos por muchos años, ¿no? Esta es una tabla resumida, ¿no? Y la que ven a la derecha es la tabla que nos presenta el libro de Ben Techon, que ya les he recomendado, que es uno de los libros para la parte teórica muy importante, ¿no? Que se los recomiendo. Si me piden que les recomiende un libro para la parte teórica, pues el libro de Ben Techon es uno de los mejores, ¿no? Académicamente hablando. Y en la red está gratis para que lo puedan descargar. Entonces, de estas tablas se obtiene el valor de n, ¿ya? Vamos a regresar de aquí un momentito. Luego tenemos aquí el numerador 0.00155 entre S. Ya hemos explicado que esa es la pendiente. Entre 1 más 23, abro paréntesis, 23 más 0.00155 entre S, cierro paréntesis, y toda esta expresión se multiplica por n nuevamente entre la raíz cuadrada del radio hidráulico. Entonces ya hemos explicado todos los parámetros, ¿no? Inclusive acá le puse lo del radio hidráulico para que se recuerden, ¿no? Para que no se olviden que es el área entre el perímetro. Bien, entonces con esta expresión se determina ese valor de C. Pero no es la única. Tenemos dos fórmulas más para calcular C. La fórmula de Kutter propiamente, que nos dice que C es igual a 100 por la raíz cuadrada de R, todo eso entre M más la raíz de R. Ya sabemos qué cosa es R. Lo que no sabemos es qué cosa es M, ¿no? Aparece un coeficiente M. M es el coeficiente de Kutter y de la misma manera que N se calcula, ¿no? Mediante tablas o se determina, ¿no? Mediante tablas. Y estas tablas, todas ellas están en función del tipo de revestimiento o el tipo de cauce, como le llaman ellos, ¿no? Por ejemplo, si el cauce está revestido en piedra, aquí M me da valores entre 0.45 y 0.50, ¿no? 0.45 y 0.50. Si el canal estuviera revestido con concreto antiguo, viejo, ¿no? Entonces M sería 1. Como ven, estas tablas, por lo menos esta de M, no tiene muchos valores, ¿no? Muchos tipos de cauce, porque es una fórmula antigua, pues, ¿no? Entonces, en un caso de solución de un problema, ¿qué es lo recomendado? Que yo elija un valor de M lo más cercano. A veces no encontraré, pues, exactamente como me piden, ¿no? Me dicen un revestimiento de tales características. Entonces, yo busco lo más aproximado. Bien, veamos la tercera fórmula. Esta sería la fórmula de Basic.
Y Basing nos dice que C es igual a 87 entre 1 más alfa entre raíz de R. Entonces Basing introduce otro coeficiente que ahora se llama el coeficiente de Basing, cuyo símbolo para esta tabla es alfa, ¿no? Y como ven, nos da todavía menos valores, ¿no? Menos valores. Entonces, de la misma manera, de acuerdo al tipo de cauce, buscamos lo más aproximado y a la derecha encontrarán usted el valor de alfa. Esos valores de la tabla se reemplazan en la fórmula, se obtiene un valor de C y finalmente lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula HC. Y con eso obtenemos, por ejemplo, si estuviéramos calculando el caudal, ¿no? Reemplazamos todos los datos y obtenemos el caudal. Pero también se puede calcular cualquiera de los otros valores, ¿no? De repente me dan como dato el caudal y más bien lo que me piden es que calcule C. Entonces ya no puedo aplicar seguramente ninguno de los valores de las fórmulas antiguas, ¿no? Y puedo calcular ese valor de C. A esos problemas se le llama de verificación, ¿no? O me pueden pedir cualquiera de los parámetros, ¿no? Para eso debo tener los otros, por supuesto, en forma directa o indirecta. Entonces, esta es la fórmula de Chesi. Vamos a la segunda fórmula, que es la fórmula de Manning. Esta fórmula de Manning es una de las fórmulas que todo ingeniero civil debe recordarse hasta que egrese, ¿no? A veces recordamos pocas cosas, pues de una especialidad, ¿no? Porque tenemos, los ingenieros civiles, conocemos de geotecnia, ¿no? Conocemos de construcción, conocemos de estructuras, conocemos de hidráulica, conocemos de planeamiento urbano y ahora ya conocemos de informática también, ¿no? Algunos dicen que esa es otra especialidad ya. Entonces, pero de cada una de estas columnas se puede decir, hay conocimientos que no deben olvidarse, ¿no? Que mantenemos, aun cuando nos dediquemos a otra especialidad. Y este es uno de ellos, ¿ya? La fórmula de Manning para el diseño de canales es una de las cosas que no debemos olvidar. ¿Qué nos dice Manning? Manning nos dice que el caudal es igual al área de la sección transversal por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2 y todo eso entre n. Ya hemos dicho que n es el coeficiente de rugosidad de Manning. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula, ¿no? Esa es la fórmula que nos permite diseñar canales en América Latina. En América Latina, como tenemos una fuerte influencia norteamericana, entonces aplicamos, ¿no? Aplicamos esta fórmula. Entonces, en resumen de esto de las fórmulas, diremos de que para el diseño de canales en América del Sur, solamente tenemos una fórmula, ¿no? Que es la fórmula de Manning. La otra fórmula de HC la aprendemos por criterios académicos, pero no la aplicamos en el país, ¿no? La aplican, ya he dicho, básicamente en Europa y en África, ¿no? Bien. Entonces, esta fórmula la aplicamos en el sistema métrico, ¿no? Que es las unidades que trabajamos nosotros. Sistema internacional ahora, ¿no? Pero la propuesta se inició en el sistema inglés, por supuesto. Y si vamos a utilizar unidades inglesas para resolver un problemita, entonces deberíamos aplicar la fórmula en el sistema inglés, que tiene una modificación, que es multiplicar en el numerador, ¿no? Por 1.486, que es un número de conversión de unidades, ¿no? Decidí incluirla entonces en la presentación ya hace varios años porque a veces los alumnos cometían el error de utilizar, ¿no? Unidades inglesas y aplicar la fórmula del sistema métrico, ¿no?
O sea, el problema les planteaban en pulgadas o en pies, ¿no? Y aplicaban la primera fórmula. Entonces, por supuesto que cometían un error. Porque esto lo hemos aprendido desde los primeros ciclos, ¿no? Que para aplicar cualquier fórmula, todos los parámetros deben estar en la misma unidad, en el mismo sistema de unidades, ¿no? No se pueden mezclar unidades. Pero, aquí hay un gran pero, ¿no? En hidráulica, sí van a encontrar fórmulas donde se mezclan unidades. Y si usted no ingresa los datos tal como les menciona, ¿no?, la teoría, entonces los resultados que va a obtener no son válidos. Entonces, eso sí se va a presentar. Por eso nosotros hacemos siempre la aclaración en cada fórmula, ¿no? En cada fórmula que presentamos, siempre estamos diciendo qué cosa es cada parámetro y en qué unidades debe ingresarse. Se habrán dado cuenta o se van a dar cuenta ustedes, ¿no?, cuando lean libros de hidráulica, que siempre estamos haciendo estamos puntualizando, y ustedes dirán ¿por qué? Y la razón es que como casi el 90 y quizás un poco más de las fórmulas en hidráulica vienen de laboratorio, de experimentación, son empíricas. Y entonces los parámetros son de acuerdo, tienen unidades de acuerdo a lo que el investigador decidió, pues, ¿no?, que su fórmula tenga. Solamente las fórmulas que vienen de experimentación tienen esa característica. A veces mezclan unidades, ¿no? En cambio, los que tienen deducción matemática, o sea, semejanza dimensional, entonces eso sí tienen que estar en las mismas unidades, ¿no? No pueden estar en otras, ¿no? Pero las fórmulas hidráulicas no tienen la gran mayoría de deducción matemática, vienen de experimentación. O sea, el investigador coloca los parámetros y cuando decide, también decide incorporar, ¿no?, diferentes parámetros, a veces en diferentes unidades, ¿ya? Por eso deben tener cuidado en el área de la hidráulica. Siempre hay que ir preguntando, ¿no? Por ejemplo, hay una fórmula hidráulica que es para diseño de tuberías, creo, ¿no es cierto? Que la habrán visto, que es la fórmula de Hazen-Williams, o la van a ver de repente en hidráulica urbana 1, ¿no? Donde hay que ingresar un parámetro en el diámetro, creo que es en unidades inglesas, y la longitud en unidades métricas, o sea, en kilómetros, ¿no? Uno en pulgadas y el otro en kilómetros. Y si usted no ingresa en la fórmula en esas unidades, el resultado le sale pues cualquier cosa, ¿no? Entonces a veces algunos razonan y dicen, no, hay que igualar todas las unidades, ¿no? Eso de igualar las unidades, ¿no?, funciona pues de acuerdo a las recomendaciones, como ahora que yo le estoy diciendo, ¿no? Aquí sí funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay fórmula para el sistema métrico y para el sistema inglés. Entonces aquí sí hay que igualar unidades, ¿no? Pero ya iremos comentando cuando se presente el caso, cuando no hay que igualar unidades, sino hay que ingresar en esas unidades que nos dice el investigador. Muy bien, entonces esta es la fórmula de Manning. Como les digo, es la fórmula con la cual diseñamos canales. Es una sola, ¿no?, pero que tiene, van a ver ustedes, diferentes diseños típicos, ¿no? Produce diferentes diseños típicos. Acá está nuevamente las tablas y lo que vamos ahora a comentar con respecto al uso de las tablas. Cuando ustedes se enfrenten a una tabla, van a encontrar a veces valores como lo de la izquierda, uno solo, pero también van a encontrar como las tablas de la derecha. En este caso tiene 3 valores, ¿no? ¿Cuál tomo? Sería la pregunta. En las tablas anteriores, si se habrán dado cuenta, ¿no?, hay 2 valores para un mismo tipo de revestimiento, ¿no? ¿Cuál se toma? Bueno, muy a la peruana, algunos toman el promedio, ¿no? Y en este caso, en la fórmula del libro de Bente Show, que es la que aparece aquí a la derecha, ¿no?, toman la que dice normal, ¿no? Pero, ¿eso es correcto o no es correcto? Ese puede ser correcto
¿no? Dentro de, si es que yo no les explicara, pues, absolutamente nada. Entonces, el ingeniero no dice nada o el problema no dice nada, bueno, tomemos el valor normal, ¿no? Sería un razonamiento lógico. Pero no es tan así, ¿ya? No es tan así. Cuando encuentren ustedes, de aquí para adelante, tablas que les otorguen un valor mínimo, un valor máximo, o sea, un rango, el razonamiento debe ser el siguiente. Nosotros debemos saber qué efectos produce elegir uno u otro valor en la fórmula donde voy a insertar este coeficiente. Por ejemplo, vamos a ver, aquí dice canales revestidos o desarmables de cemento en superficie pulida. Ya se me ocurre que ese es el revestimiento que le han dado al canal, ¿no? Está nuevecito, lo acaban de revestir con cemento y lo han frotachado pues han dejado la superficie pulida. Eso dice el problema o eso dice lo que yo estoy mirando cuando he ido a campo. Listo. Pero ¿cuál tomo? Me dice mínimo 0.01, normal 0.011 y máximo 0.013, ¿no? ¿Cuál tomo? ¿No? Entonces, aquí lo que debemos observar es el entorno. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por dónde está pasando el canal? En este caso, ¿no? A ver, aquí tenemos ahí esta foto, esta gran foto. ¿Por dónde está pasando el canal? Este canal, ¿por dónde está pasando? ¿Por una zona urbana o por una zona alejada de una urbe? Alejada, ¿no es cierto? Entonces, si yo estuviera diseñando o verificando este canal, entonces mi razonamiento tiene que ser el siguiente. Si yo asumo 0.01, a ver, en la fórmula de Manning, acá está, de n estamos hablando, ¿eh? N está en el denominador, ¿no es cierto? Por lo tanto, es inversamente proporcional del caudal. O sea, si aquí pongo 0.01, me va a salir un valor de caudal. Si le pongo 0.011, ¿qué va a pasar con el caudal? Con respecto al caudal de 0.01. O sea, n está subiendo. Si n sube, Q es inversamente proporcional, entonces caudal va a disminuir. Y peor, si le pongo 0.013, sube n, baja más el caudal. Bien, entonces, si estuviera yo en esa zona alejada, ¿qué me conviene? ¿El mayor caudal o el menor caudal? El mayor caudal, ¿no? Diseñar para el mayor caudal, porque estoy en una zona alejada y si eso se desborda, no va a provocar ningún daño, ¿no? En cambio, ¿no? Si yo asumo la otra opción, o sea, el mayor valor de 0.013, voy a obtener el menor caudal y por lo tanto va a haber mayor garantía, ¿no? Si es que estoy en una ciudad, de que eso no se desborde, ¿no? De que eso no se desborde. Ahora, puedo razonar al revés. También puede haber alguien que diga, no, a mí me parece que mejor tomo el menor valor para obtener el mayor caudal porque eso me da el mayor dimensionamiento, ¿no? O sea, para que la caja del canal sea la mayor. Pero eso yo lo puedo lograr más bien colocándole un mayor borde libre en esa zona, ¿no es cierto? Entonces, no solamente me voy por la seguridad en el valor del volumen, sino además me puedo ir por la seguridad con el borde libre. Entonces, ese entorno siempre va a estar presente en nosotros cuando decidamos en la parte hidráulica, ¿no? Un coeficiente. O sea, cómo incide ese coeficiente en el cálculo general que estoy realizando y si ese cálculo general va a afectar
a una población o se encuentra en zona alejada. Igual voy a razonar cuando tome un criterio para una obra hidráulica, un muro de contención, una presa, ¿no? Siempre voy a estar razonando así, ¿no? Si la presa falla, eh, va a inundar pueblos y va a morir mucha gente, o la presa se encuentra en un lugar donde si falla, solamente inundaría cultivos y zonas de ganadería. Entonces hay una diferencia, ¿no? Entonces mis factores de seguridad, si es que va a afectar poblaciones, debe ser mayor. Y si está en una zona alejada, puedo colocar factores de seguridad menores. ¿Por qué? Porque si yo tomo una decisión u otra, eso va a aumentar el costo, porque puede aumentar el dimensionamiento, entonces aumenta el valor. Entonces tengo que buscar un balance, ¿no? Entre mi decisión técnica y el costo de la obra. Miren, todo lo que hay que recordar solamente para saber en una tabla de estas características, ¿no? ¿Qué valor tomo? ¿No? ¿Qué valor tomo? Entonces, por ahora, académicamente, ¿no? Ustedes toman un valor y van a colocar, ¿no? ¿Qué tipo de valor? O sea, como la referencia de dónde, de qué tabla lo han sacado y qué valor han tomado, para yo analizar si tomaron la mejor decisión o no. Y finalmente, ¿por qué nos detenemos tanto, ¿no? En este valor de Manning, en, en el análisis de esta fórmula? Porque, como acabamos de ver, este Manning está en el denominador, es inversamente proporcional al caudal y se encuentra en el orden del centésimo y de los milésimos. Por lo tanto, es muy sensible. Si nos equivocamos, un solo número, entonces la modificación que hace el caudal es grande. Entonces podemos o sobredimensionarlo o subdimensionarlo. Por eso es que mi recomendación es que debemos tener cuidado, ¿no? No es a la ligera tomar cualquier valor. Hay que buscar que el valor sea realmente el más cercano a la realidad, ¿no? De lo que estamos observando o de lo que yo quiero colocarle como revestimiento. Porque ese valor, al introducirlo a la fórmula de Manning, va a modificar el dimensionamiento, ¿no? Por supuesto que todo lo demás también, pero con mayor claridad lo hace este factor, este coeficiente de rugosidad. Bueno, eso es lo que quería comentar con respecto, ¿no? al N de Manning. Muy bien, ahora sí veamos las metodologías. Pasemos al segundo punto. A la presentación de metodologías de casos típicos, ¿no? Por supuesto que hay infinidad de soluciones o de caminos para solucionar o diseñar canales. Pero los teóricos que han estudiado han agrupado estas soluciones típicas en 3 casos. Veamos el primero, el caso 1. El caso 1 para el diseño de canales se refiere al cálculo del tirante como incógnita, ¿no? Y a 5 parámetros como datos. Cuando nosotros resolvamos un problema, entonces lo que debemos revisar es qué datos tenemos y cuál es la incógnita, ¿no? Entonces, para que se aplique este procedimiento del caso 1 que voy a presentar, entonces deben tener ustedes 5 datos. A veces los datos se presentan en forma directa y a veces en forma indirecta, ¿no? Ya lo veremos cuando vamos a presentar esos ejercicios la próxima semana, ¿no? Bien, ¿qué datos son los que requerimos? Primero, el ancho de la base. Segundo, el caudal. Tercero, el valor de S, que es la pendiente. Cuarto, el talud o inclinación de las paredes. Y finalmente, la rugosidad, ¿no? ¿Por qué en un caso real de diseño esos son datos? ¿Es verdad que eso es dato o solamente alguien ha inventado un caso?
No, eso es reflejo estrictamente de la realidad, ¿no? Cuando yo voy a diseñar un canal, el caudal debo conocer. ¿Por qué? Porque el caudal viene de la demanda. O sea, de acuerdo al uso que yo le voy a dar al agua, yo puedo determinar una demanda. La demanda es la cantidad de agua requerida. Por ejemplo, para riego, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Que yo estoy diseñando un canal para llevar agua para el riego. Entonces, ¿cómo se define el caudal demandado? Se llama el caudal demandado. Está en función del número de hectáreas y del tipo de cultivo, ¿no? Por supuesto, entran también todos los procesos del ciclo hidrológico, principalmente la evapotranspiración, ¿ya? Entonces, por fórmulas agronómicas o por fórmulas hidráulicas también, yo puedo determinar cuánto de agua se necesita para irrigar esas hectáreas y ese tipo de cultivo, ¿no? Entonces, es un cálculo agronómico, se podría decir en este caso. Y por lo tanto lo hacemos preliminarmente, no tiene que ver con el diseño del canal. La determinación del caudal tiene que ver con el número de hectáreas y el tipo de cultivo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el uso que se le va a dar al agua y determino esa cantidad de agua, ¿no? Es el caudal demandado. ¿Qué pasa si el canal está llevando agua para agua potable, por ejemplo? Ese es otro uso. ¿Cómo se determina la demanda de agua para uso poblacional? En este caso, está en función también de dos parámetros, de la población, el número de habitantes, y la dotación, o sea, la cantidad de agua que yo le quiero dar por habitante, ¿no? Estos son dos parámetros importantes para determinar la cantidad de agua que se necesita, por ejemplo, para la población. Inclusive nuestras normas establecen que esa población, hagamos un cálculo de población futura a 20 años, porque se supone que los sistemas deben durar como mínimo 20 años. Esa es la vida útil de la obra. Entonces, si el uso es para consumo humano, fíjense que los parámetros para calcular el caudal son otros, ¿no? Número de habitantes y la dotación. Entonces, cada uso del agua tiene una forma de calcular su demanda, o sea, su cantidad de agua necesaria para ese uso. Y ese es un cálculo aparte que se hace, ¿no? Uno aprende, uno va aprendiendo en las diferentes especialidades. Bien, por eso es que el caudal es dato. Con ese caudal lo hacemos ese cálculo previo y ya tenemos como dato para dimensionar mi canal que lleve esa cantidad de agua. Bien, ¿por qué la pendiente es dato? Porque porque va a depender solamente, como ya lo expliqué, del levantamiento topográfico, ¿no? Que también es un estudio anterior que yo realizo al diseño del canal, y ahí dibujo mi pendiente, mi perfil longitudinal, y en ese plano de perfil longitudinal ahí están todas las pendientes. Entonces, por lo tanto, ese estudio ya lo he realizado y ya me estoy sentando ahora a diseñar mi canal. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es dato. ¿Por qué Z es dato? Porque la inclinación de las paredes, ¿no? La defino antes de diseñar. ¿Y quién define eso? Ahorita lo vamos a ver también, lo hemos visto, creo, ¿no? En la sesión anterior. El tipo de suelo, ¿no? La inclinación de las paredes lo define el tipo de suelo, ¿no? Por lo tanto, es dato. Ya hemos hecho nuestro estudio de suelos y conocemos el tipo de suelo y conocemos también el valor de Z. Y finalmente N, porque yo decido qué tipo de revestimiento le voy a colocar. Antes de dimensionarlo, yo debo definir el tipo de revestimiento. Por eso es que todos estos son datos. Bien, la única incógnita entonces que nos queda es el tirante, ¿no es cierto? Tirante.
A este caso 1 se le llama el caso de diseño. Entonces, siempre que ustedes piensen ahora, a partir de aquí para adelante, voy a diseñar un canal, quiere decir que no existe el canal, ¿no es cierto? Nuevo. Vamos a diseñar. La palabra diseño significa calcular algo que no existe, ¿ya? Y la palabra evaluar, ¿no?, corresponde a una obra que ya existe. Cuando la obra ya existe, entonces yo la voy a evaluar. Pero cuando la obra no existe, la voy a diseñar. Entonces, el diseño de canales es calcular el tirante. Recuerden eso. Diseñar un canal es determinar el valor del tirante, de la altura Y. ¿Cómo se procede? Primer paso. Plantean ustedes la ecuación de Manning, o sea, escriben la ecuación de Manning, ¿no? Segundo paso. Preparan la ecuación de Manning, ¿no? ¿Cómo se prepara la ecuación de Manning? Pasamos los términos cinéticos y dinámicos a un costado y pasamos los términos y dejamos, ¿no? Dejamos los términos geométricos en el otro, tal como está ahí en la pizarra, ¿no? Bien. ¿Cómo queda entonces? Queda así, caudal por n entre s a la 1/2 igual a por r a la 2/3. Listo. Ahí está la ecuación de Manning, ¿no? Entonces ahora el tercer paso es reemplazar los datos que ya conocemos en este término de la izquierda, ¿no? Y por supuesto también en el término de la derecha. ¿Conocemos caudal? Sí. ¿Conocemos n? También. ¿Conocemos s? Reemplazamos y vamos a obtener un número aquí, ¿no es cierto? Un número en el término de la izquierda. Y en el término de la derecha vamos a obtener dos relaciones, pero en función de una sola incógnita, ¿no? Por decir el área, vamos a tomar, por ejemplo, que estamos calculando el área más simple, que es el área rectangular, un canal rectangular. El área sería B por Y, ¿no es cierto? La base por la altura, ¿no? B por Y. Y el radio hidráulico sería el área B por Y entre el perímetro, que sería 2 veces Y más B. De esas dos relaciones conocemos B. Reemplazamos el valor de B y como ustedes se darán cuenta, nos queda una sola incógnita, que es Y. ¿Qué pasaría si fuera trapezoidal? Igual, ¿no? Reemplazan ustedes la fórmula del área y va a estar en función de B y de Z el área. Conocemos B y conocemos Z y de Y. Entonces va a quedar solamente Y igual, ¿no? Y así, cualquier área que ustedes tengan del canal, al reemplazar se van a dar cuenta que todo va a quedar al final en función de una sola incógnita, que es el tirante. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es darle valores a Y. O sea, que es el método de tanteo, ¿no? Le damos valores a Y, reemplazamos en estas relaciones de la derecha, ¿no? Y al final obtenemos un número. El valor de Y solución será aquel que ese número se iguale pues al número de la izquierda, ¿no? Es probable que la primera no nos salga. Vamos a una segunda, ¿no? Ya debemos aproximarnos, vamos a una tercera y así sucesivamente hasta que el número de la izquierda se iguale al número de la derecha. En ese momento termina la iteración y obtenemos el valor de Y. O sea que se hace por método de aproximación, de tanteos, o método de interacción, también le llaman algunos interacción, ¿no? Y esa es la fórmula cómo resolvemos, la más sencilla de cómo encontramos el valor de Y. ¿Ya? Hay otra fórmula, hay otra forma, otro procedimiento para calcular Y. Y es utilizando
el gráfico de Bentechow. Entonces, tenemos dos métodos para calcular el tirante. El primer método es el que acabo de presentar, ¿no? Que sigue una secuencia hasta hacer los tanteos. Y la segunda es utilizando el gráfico de Bentechow. Para utilizar el gráfico de Bentechow, el procedimiento se inicia igual que el anterior. Presentamos la fórmula de Manning, preparamos la fórmula de Manning, pero ahora en el tercer paso lo que hacemos es multiplicar ambos miembros por 1 entre b a la 8 tercios. Ambos miembros, ¿no? Ya sabemos que ese artificio matemático, si yo multiplico por una constante los dos miembros, entonces se mantiene la igualdad, ¿no? Muy bien, ¿cómo nos queda? Aquí abajo está. Nos queda A por R a la 2 tercios entre B a la 8 tercios igual a Q por N entre S a la 1 medio por B a la 8 tercios en el denominador, ¿no? Así queda. ¿Qué hacemos? Paso siguiente, reemplazamos datos, pero solamente ahora en este miembro de la derecha, acá. Conocemos Q, conocemos N, conocemos S y conocemos B. Por lo tanto, aquí nos va a salir un número, ¿no es cierto? Al reemplazar datos va a salir un número. Con ese número nos vamos al gráfico de Bentechow. Es el siguiente paso. Acá está el gráfico. Este es el gráfico de Bentechow. Y cómo lo utilizamos. Con ese número que hemos calculado en el paso anterior, nos vamos aquí en el eje de las X y lo ubicamos. ¿Ya? Ubicamos. Ya, vamos a suponer que este es el número, ¿ya? Ahí está. Ese es el número, ¿no? Y aquí, para que se recuerden, acá justamente dice que todos los valores que están acá en la horizontal son valores de A por R a la 2 tercios entre B a la 8 tercios, ¿no? Veamos por ahora solamente la fórmula de la izquierda. Ya después, en la próxima clase, vamos a ver este de la derecha. Listo. Ubicamos entonces el número. ¿Cuál es el siguiente paso? Levantamos una normal, ¿no? Levantamos una normal. Y luego ustedes observarán que en el gráfico hay una serie de curvas, ¿no? Estas líneas que atraviesan acá. Y cada una de esas líneas es un valor de Z, corresponde a un valor del talud, partiendo desde 0 hasta 4. Ya, Z 0.5, Z1 y etcétera, etcétera, hasta 4. Pero Z es dato en el problema, ¿no es cierto? Conocemos el valor de Z, entonces lo que hacemos es encontrar la intersección entre la normal, esta línea que hemos levantado perpendicular aquí, y la curva de acuerdo al dato del valor Z. Vamos a suponer que es 1 Z para nosotros. Entonces seguimos aquí. Y esa sería el valor esa sería la intersección, ¿no? Entre 1 y mi normal. El siguiente paso es, conociendo esa intersección, trazo una horizontal. Vamos a suponer que ahí, esa es. Y encuentro el valor aquí a la izquierda, ¿no? Ahí está el valor. ¿Qué valor encuentro? Valores dice de Y entre B. Y entre B. Entonces Y entre B igual, a ver, para el ejemplo, más o menos eso saldría como 0.17, ¿no? 0.17, 0.18. Y de ahí despejo Y. Y sería igual a B por ese 0.18, ¿no? O 17. Ya la precisión la va a dar quien está utilizando pues el gráfico. Por eso les recomiendo que utilicen escuadras, ¿no? Y un portamina de
de punta delgada, fina, ¿no? Un lápiz con una punta recién limada, de tal manera de que puedan trazar con un par de escuadras esa línea perpendicular y luego la horizontal de la forma más correcta para que les pueda salir, por supuesto, el dato. Y después ya viene la lectura, ¿no? Que ya depende del quién está observando el gráfico, es el que dirá más o menos qué valor es el que está saliendo. Entre persona y persona hay diferente percepción, por si acaso, ¿no? A veces estamos haciendo en clase el mismo ejercicio, están utilizando el mismo gráfico, pero sacan valores distintos. Y eso es posible, ¿no? Eso es posible. O a veces sacan valores, pues, que hasta alguien tiene ojo de águila, saca hasta el tercer decimal, y el compañero de atrás saca lo mismo, ¿no? Ya eso es sí, es extraño, pues, ¿no es cierto? Eso no sucede. Yo me doy cuenta inmediatamente que eso no pasa, ¿no? Es imposible que tres personas puedan llegar a ver, utilizando este gráfico que es papel logarítmico, ¿no? Que puedan llegar pues al tercer. Normalmente uno podemos aproximar el primero y coincidir en el primero, sí. Ya en el segundo, nomás decimal, ya es muy difícil, ¿no? Que podamos coincidir. Bueno, esta es la segunda forma de calcular el valor de y se llama el método gráfico, ¿no? O algunos también le llaman el método de Benteschon para calcular el tirante. Entonces ya tienen ahí dos metodologías para este primer caso, el caso 1, y aquí lo pasé nomás, pero lo puse a modo de apoyo. Como ven, siempre vamos a trabajar con diferentes secciones transversales y los parámetros que necesitamos son el área, el perímetro, el radio hidráulico, ¿no es cierto? O el espejo, la parte superior. Entonces ahí están de las 5 principales secciones que siempre trabajamos, ¿no? La rectangular, la trapezoidal, la triangular, la semicircular, ¿no? O circular, y la parabólica, ¿no? Que pueden ser opciones, ¿no? Las dos últimas muy poco las utilizamos realmente, pero no es que no la usamos, ¿no? Existen casos especiales donde uno tiene que diseñar canales con ese tipo de sección. Bien, veamos el caso 2. A ver, ¿sí? Veamos el caso 2. Este caso 2 se llama de verificación o de evaluación. Como ya habíamos dicho, esto se realiza cuando el canal ya existe. Por lo tanto, conozco el tirante. Es, por ejemplo, lo que van a hacer ustedes en el trabajo que les voy a dejar la próxima semana, ¿no? O sea, cuando voy a un canal que ya existe, ¿no? Voy al canal y yo voy con mi wincha y puedo obtener el valor del tirante, la altura de agua que va pasando, ¿no es cierto? Por lo tanto, por eso se llama de verificación o de evaluación. Y, por ejemplo, lo que ustedes verifican sería el caudal. Entonces, ¿cómo procedemos? Exactamente como el mismo caso 1, ¿ya? De la primera parte del caso 1. Llegamos hasta los tanteos, pero ahora ya tenemos el valor de Y, entonces lo que planteamos como incógnita es el caudal, pues, ¿no es cierto? Es el caudal. Entonces, tratamos de hacer lo mismo, ¿no? O sea, preparamos la ecuación, etcétera, pero ahora lo que va a aparecer como incógnita va a ser Q, ¿correcto? El valor de Q. Entonces lo que hago es asumir valores de Q. Pero ahora vamos a asumir solamente 3 valores, ¿ya? Y lo que hago es ahora plotear, ¿no es cierto? Porque lo que voy a tener es valores de Q y valores de QN entre ese un medio, ¿no? O sea, este valor. Entonces,
asumo un valor de Q1, por decir, vamos a suponer que asumo este valor y me sale este valor. Por lo tanto, obtengo este primer punto, ¿no? Luego, asumo un segundo valor. Ahora, un Q2, ¿no? Un Q2. Entonces, ese valor asumido, trazo la horizontal y al reemplazarlo, obtengo este valor donde se intersectan las dos líneas. Entonces, ahí estará mi segundo punto. ¿Ok? Y luego obtengo o asumo un Q3. ¿Ya? Y vamos a suponer, acá me salió. Muy bien, ya tengo tres valores, ¿no es cierto? Dije tres nada más. 3 puntos. ¿Qué hago después? Uno los 3 puntos, pues, ¿no es cierto? Entonces unen los 3 puntos en una curva. Acá se ha borrado, vamos a restituirlo. Ya está. Pero quiero cambiarle de color, ¿no? Para que se note. Listo. Entonces lo que hacemos es unir, ¿no? Los puntos mediante una curva, pues. Listo, construimos la curva. Uniendo los 3 puntos, construimos la curva. ¿Qué hacemos al final? Una vez que está construida la curva, ahora sí, ingreso, ¿no? Acá abajo, con el valor, el número verdadero, ¿no? ¿Cierto? El número que había yo reemplazado datos, el número verdadero. Aquí. Levanto una perpendicular. Ahora parto de este lado de abajo. Toco la curva. Y encuentro la intercepción, ¿no? Esta intersección. Paso final. Me voy hacia la izquierda y encuentro el valor verdadero ya del caudal, ¿no? Ya. El valor solución. Ahí estaría, ¿no? Ese Q sub X sería el valor solución. Pero la forma en que transito, ¿no? Es distinta, ¿no es cierto? Entonces parto del número conocido que yo estoy buscando, toco la curva y me voy aquí hacia la izquierda, ¿no? Pero primero debo construir la curva. Para construir la curva, entonces ploteo 3 valores, ¿no? 3 valores que he asumido. Para cada valor me ha salido un número. Entonces ploteo, pues hago XY. En X pongo los valores de Q y en Y el número, ¿no? Entonces, eso me da 3 puntos coordenados. Uniendo esos 3 puntos saco la curva, ¿no? Y ya sobre la curva, ahora ingreso con el número, que era lo que estaba buscando. Toco la curva, me voy a la izquierda y encuentro el valor. Entonces, esa verificación, ¿no? Tradicionalmente la hacíamos gráfico, ¿no? En un papel milimetrado, y hacíamos el gráfico. También se puede hacer analíticamente, ¿no? Solo que ahora ya no es la incógnita Y, sino la incógnita Q. Entonces, a este tipo de problemas que también le van a aparecer, se llaman de verificación. Vamos a
Vamos a este tercer caso. Pero antes de ir a este tercer caso, vamos a hacer un pequeño receso, ¿ya? Pero antes de ir al receso, por favor, alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario que deseen hacer, algo que no quedó claro con respecto a las fórmulas o a cualquiera de los dos métodos que he presentado. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Y en adelante. el caso del coeficiente de Manning, cuando decía el mínimo, el normal, el máximo, en resumen, o sea, cuando se está diseñando un canal en una zona urbana, tomaríamos el mayor ¿El mayor valor de Manning? No, de Manning, sí. no, porque el mayor valor te va a dar el menor caudal. Allá entonces tendría, claro, porque Y si yo tengo el menor como caudal, es, me vas a dar el menor dimensionamiento. No me conviene, porque si yo le doy, lo hago pequeñito, se puede desbordar, pues. Entonces es entonces al ahí revés. tendría que Tomarían tomar para ustedes zonas urbanas el menor. el menor, correcto. Ya. ¿Para qué? Para que te salga el mayor caudal, o sea, el mayor dimensionamiento, ¿no? Ya, ya, ingeniero, Entonces gracias. yo mayor capacidad le daría al canal, ¿no? Y encima todavía le pondría el borde libre, ¿no? Ya, Entonces claro, el todo eso, tirante claro, más me alto. ayudaría a cargar, ¿no? Ese sería. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero, gracias. Ya, correcto. Muy bien, entonces vamos a darnos son 9:20, vamos a darnos 20 minutos, ¿ya? 9:40 vamos a reiniciar con los casos de estas metodologías, ¿ya? 9:40, por favor, volvemos a continuar. Bien, el siguiente caso que vamos a presentar, el caso 3, es cuando tenemos dos incógnitas. Ahora vamos a tener como incógnitas B y Y, la base y el tirante. Y por lo tanto, vamos a tener 4 datos: caudal, pendiente, talud y el coeficiente de rugosidad. ¿Ok? Entonces aquí existen dos opciones, ¿no es cierto? La primera opción es que el ingeniero diseñador libremente pueda escoger casi siempre la base, ¿ya? Tomando en cuenta criterios que tienen que ver como el proceso constructivo, por ejemplo, o sea, qué tipo de maquinaria voy a utilizar para la excavación o si lo voy a hacer a mano, ¿no? Si lo voy a hacer con maquinaria, entonces eh, el ancho de la base del canal puede estar predeterminado por el ancho de la cuchara, ¿no? Del elemento de la máquina que va a excavar, ¿no? Entonces, ya hay una predeterminación, yo puedo asumir esa consideración, lo explicaré en las especificaciones técnicas, y por lo tanto el B pasa a ser dato, y me quedo solamente con y entonces se convierte en caso 1, ¿no es cierto? Esa puede ser una solución. Pero la solución más adecuada, cuando yo tengo dos incógnitas, es que resuelva este caso por los criterios de máxima eficiencia hidráulica. Eso me recomienda la teoría, ¿no? Entonces mantenemos las dos incógnitas y aplicamos los criterios de máxima eficiencia hidráulica. Entonces, para algunos académicamente, ¿no? Dicen o recomiendan o relacionan, ¿no? Que cuando tenemos dos incógnitas, la solución, el caso 3, es resolver por máxima eficiencia hidráulica, ¿no es cierto? Esa sería la consideración. ¿Y qué cosa es máxima eficiencia hidráulica? ¿No? Máxima eficiencia hidráulica, o diseñar un canal aplicando los criterios de máxima eficiencia hidráulica, significa que el canal tenga la mínima sección y transporte el máximo caudal. Repito, el criterio de máxima eficiencia hidráulica considera
también que para la misma área, pendiente y calidad de paredes, transporta el máximo gasto. Pero la interpretación práctica es la que yo acabo de mencionarles al inicio, ¿no? O sea, la sección de máxima eficiencia hidráulica es aquella sección que con la mínima área transporta el máximo gasto. ¿Y por qué es importante que ustedes anoten esto? Porque muchos de los problemas no les van a decir a ustedes, pues esto se resuelve por máxima eficiencia hidráulica, ¿no es cierto? Lo que le van a decir es, diseñe usted este canal para que con la mínima área transporte el máximo gasto. De esa forma les van a decir a ustedes que tienen que resolverlo por máxima eficiencia hidráulica. Claro, lo que se van a dar cuenta después es que no conocen ni B ni y eso les va a confirmar el camino, ¿no? A resolver. Entonces hay diferentes formas de mencionar la solución de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Otra de las formas es decir, por ejemplo, la mínima área es la que me da el menor perímetro, ¿no es cierto? Entonces también es otra forma de decir, ¿no? Diseñe usted, ¿no?, esta sección para el menor perímetro. Entonces es otra de las maneras, ¿no?, para que les digan a ustedes que hay que resolver por máxima eficiencia hidráulica. Y finalmente la que también he colocado ahí, ¿no? Esta forma de solución se utiliza para minimizar el volumen de revestimiento. Claro, si tengo el menor perímetro, yo tendré el menor revestimiento, ¿no es cierto? Entonces, es otra forma también que aparece a veces en los problemas. Le piden, diseñe usted un canal para el menor revestimiento. Entonces, lo que le están diciendo es menor perímetro, menor área y para el máximo gasto, máxima eficiencia hidráulica. Entonces, tengan cuidado con eso, por la forma como se redacta la pregunta, ¿no? Y de ahí se van a dar cuenta que el camino es por máxima eficiencia hidráulica. Esos son los criterios de máxima eficiencia hidráulica. Ahora, ¿cuál es esa sección? Que para el mínimo perímetro me lleva el mayor gasto. Si nosotros analizamos esta definición teórica, ¿no?, sobre la base de todas las secciones geométricas que conocemos, entonces se darán cuenta que la que cumple con esa condición es el círculo, ¿no? El círculo. Pero nosotros no diseñamos comúnmente, ¿no?, canales de gran longitud de forma semicircular. Es cierto, diseñamos canales semicirculares, pero en casos muy especiales. Para la industria a veces, ¿no? En algunos lugares aplicamos todos estos criterios que estamos estudiando, lo aplicamos igual, porque los canales no solamente se aplican para riego, ¿no? Yo utilizo canales realmente para transportar, y no solamente el agua, ¿no?, sino cualquier tipo de fluido. Y claro, cuando me encuentro con fluidos que son de mayor densidad, ¿no?, de mayor peso o de otra característica, entonces debo usar otro tipo de conducciones, y a veces esas conducciones son conducciones abiertas, entonces se diseñan como un canal. Pero debo tener en consideración que es otro fluido, y en esa consideración, pues a veces me lleva a la decisión de cambiar el tipo de material de la conducción. Casi siempre llegamos al metal, ¿no?, que puede resistir diferentes temperaturas, diferentes pesos, etcétera, cambios también que se puedan proceder. Entonces, por ejemplo, tenemos que transportar, no sé, petróleo, ¿no? Tenemos que transportar gas, tenemos que transportar. No solamente se llevan por tuberías, también se llevan por canales. O a veces se llevan por tuberías, pero parcialmente llenas, como el caso que vamos a ver la próxima semana. Y en ese caso se diseñan como un canal. Ya cuando las llevamos a presión, ahí sí ya no se diseñan como un canal, se llevan como tuberías a presión, ¿no? Entonces, también. Pero ese tipo de sección transversal circular es muy raro, ¿no? Lo normal, como ingenieros civiles, porque estamos aprendiendo para aplicarlos principalmente a las obras civiles, obras hidráulicas, entonces no utilizamos el circular. Ahora, ¿por qué no lo utilizamos? Aparte de eso, de la parte teórica.
por los procesos constructivos, ¿no? La primera razón es que se requiere un encofrado, ¿no?, de precisión, porque hay que sacar el radio, pues exacto, ¿no es cierto? Y eso no es tan sencillo. Existen actualmente empresas que se dedican exclusivamente a hacer encofrados circulares y semicirculares, por supuesto a pedido, ¿no? Entonces esto tiene un costo elevado. Se hace en metal, ¿no? Esos encofrados se hacen metálicos si yo quiero aplicarlos, ¿no? No solamente en canales, ¿no? Quieren hacer ustedes una columna circular, ¿no? Hay que hacer encofrados circulares de precisión, porque si no le va a salir usted, en vez de un círculo, le va a salir un ovoide y se ve feísimo, ¿no? Y casi siempre esas columnas de este tipo las hacemos en lugares pues vistosos, ¿no? Donde se pueda apreciar. Y si usted encima de que ha hecho algo irregular y encima viene una persona que tarrajea peor, entonces mejor no haga esas cosas, ¿no? Si usted no domina, no tiene personal especializado, y aquí viene la segunda condición. Para hacer trabajos semicirculares debemos tener una mano de obra especializada, que también tiene un costo, ¿no? Entonces, por esas razones, entonces en el proceso constructivo de canales de gran longitud, no es recomendable, pues, ¿no? Y por lo tanto hemos asumido que la sección, ¿no?, de máxima eficiencia hidráulica es la que más se aproxima de todas las otras secciones normales que utilizamos, la que más se aproxima al círculo, que es el trapecio, ¿ya? Y eso es, entonces, ese es un convenio, una convención, ¿no?, entre los que enseñan teoría, ¿no?, han concordado, los investigadores, por supuesto, ¿no?, que la sección de máxima eficiencia hidráulica práctica, se puede decir así, es la sección trapezoidal. Entonces, estas relaciones que yo voy a presentarle es para un canal trapezoidal donde se puede aplicar la máxima eficiencia hidráulica. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se aplica o cómo se introduce este criterio de máxima eficiencia hidráulica en la solución de canales? Para eso, primero hacemos una sustitución de variables, ¿ya? Como tenemos dos incógnitas, que es B y Y, entonces sustituimos B entre Y por una variable nueva, que es la variable M, ¿ya? Entonces hacemos cambio de variables. Y ese valor M, experimentalmente, ¿no?, en laboratorio se ha determinado que es igual a 2 veces por la raíz de 1 más z al cuadrado, ahí termina la raíz, menos z. Ya, esa es la expresión que me permite determinar el valor de M. Ya. Y como ustedes pueden ver, solamente depende del talud, del valor del talud, ¿no es cierto? También puedo utilizar para ese valor M tablas como la que le estoy presentando, ¿no? Para un valor Z tendré un valor M, ¿no? Por supuesto que esta tabla no está exactamente basada en la fórmula, ¿no? Deberían salir valores iguales. Bueno, salen valores bastante aproximados, sería yo, ¿ya? Pero las tablas han salido de otras experimentaciones, ¿no? Entonces, ¿podemos utilizar cualquiera de las dos? Sí, la respuesta es sí. Por eso las presento, porque pueden utilizarlas ambas, cualquiera, ¿no? Entonces, claro, la tabla, si la tengo a disposición, es más rápida, ¿no? Si Z es 1, entonces M es 0.828, listo. Si Z es 2.5, pero ¿qué pasa si Z es 2.75, no? Ya, entonces tendría que interpolar, ¿no? También se puede aplicar, ya un paso adicional. Entonces pueden utilizar estas tablitas, que como esta y otras también hay en la bibliografía, o la fórmula, ¿no? O la fórmula que está en función de Z. Entonces, cuando no tengo salida, pues o sea, siempre voy a necesitar el valor de Z para calcular M. Muy bien, conociendo entonces ahora el valor de M, entonces ahora los criterios de máxima eficiencia hidráulica nos dan dos relaciones para calcular área de la sección transversal y perímetro. ¿Qué es igual el área? A M más Z, todo esto multiplicado por Y al cuadrado.
que es igual el perímetro a m por y más 2 veces y por la raíz de 1 más z al cuadrado. Entonces, como ven ustedes, estas relaciones son parecidas, ¿no?, a la fórmula geométrica, pero no son iguales, porque ahora hemos introducido la variable m. Y al introducir la variable m en estas relaciones, lo que estamos haciendo es introducir el criterio de máxima eficiencia hidráulica. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es calcular el radio hidráulico, ¿no es cierto? Que es A entre P, pero de estas relaciones. Y una vez que ya tengo el radio hidráulico, el siguiente paso será aplicar Manning, ¿no? Aplicar la fórmula de Manning. Pero esa fórmula de Manning ya va a ser una fórmula de Manning para máxima eficiencia hidráulica. ¿Y por qué? Porque estoy introduciendo área y perímetro, ¿no?, incluyendo M. Por lo tanto, ese caudal, ese dimensionamiento que nos va a salir es distinto, ¿no?, si nosotros no hubiéramos introducido la variable M, ¿no? ¿Por qué? Porque esta sección, y se supone que esta sección debe salir menor, ¿no?, a la sección normal del caso 1, de cualquiera de los casos, ¿no?, donde no estoy introduciendo la variable M. Entonces, es una sección de máxima eficiencia hidráulica. O sea, me debe dar el área mínima, el perímetro mínimo. Si no me sale es porque algo está fallando. ¿Ya? Para el mismo gasto, por si acaso, para el mismo gasto debe salir un área menor, ¿no? Y entonces, esta es la forma como se resuelve. Cuando usted introduce entonces estas variables, a ver, ¿cuál es lo normal? Lo normal es que A y P me van a quedar en función de Y, ¿no es cierto? Porque Y no conozco, pues. No conozco ni B ni Y. Y al introducir entonces estos valores en la ecuación de Manning, me va a quedar una ecuación en función de una sola incógnita, que va a ser Y. Estoy en el caso 1. Resuelvo y encuentro el valor de Y. El paso final es encontrar el valor de B. Y para encontrar el valor de B, despejo de esta relación de M igual B sobre Y. Ya conociendo M y conociendo Y, puedo calcular B. Y ahí termina la solución al problema. Termina, ya con eso determino las dos incógnitas, ¿no? Y la sección queda diseñada, ¿no?, con los criterios de máxima eficiencia hidráulica. Bien, hasta ahí son los 3 casos típicos, ¿no?, de diseño de canales en flujo uniforme. Ahora, estos 2 casos que les voy a presentar, que son 2 casos especiales, que también funcionan para flujo uniforme. El primero se llama diseño de canales de sección compuesta. A ver, ¿qué cosa es una sección compuesta? Primero, para eso me voy a auxiliar del gráfico que está, ¿no?, del esquema, el dibujo que está en la parte baja. Entonces, un canal con sección compuesta es aquel canal, ¿no?, que tiene más de una sección. En su sección transversal hay más de una sección regular conocida, digamos así, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes pueden distinguir perfectamente que hay 2 secciones, ¿no es cierto? Hay una sección rectangular en la parte superior y una sección trapezoidal en la parte inferior. Entonces ahí tienen las dos secciones. Entonces es un canal de sección compuesta. ¿Se puede aplicar el criterios anteriores así directo? No. La respuesta es no. Existe un procedimiento recomendado por el estudio, las investigaciones experimentales que nos permiten plantear un procedimiento, por ejemplo, para calcular el caudal, ¿ya? Para calcular el caudal. Entonces, ¿qué nos dice el procedimiento? A ver, miren, el primer paso, ¿no?, es dividir la sección transversal compuesta en secciones conocidas, regulares conocidas. Pero aquí viene la palabra clave. En el mínimo número de secciones regulares conocidas, mínimo. ¿Y cuál es el mínimo número de secciones regulares conocidas? 2. Si no se puede con 2, 3, y así sucesivamente, ¿no? Pero siempre voy a buscar el mínimo.
no el máximo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, en alguna oportunidad, algunos alumnos me plantearon y han resuelto problemas así, ¿no? Solucionado, por ejemplo, dividiendo esta parte superior, ¿no?, dividiéndola así. No sale, un momentito. Aquí. Y aquí. ¿No? Entonces, ingeniero, la teoría dice, o usted ha dicho, dicen, ¿no?, que nosotros podemos dividir, ¿no?, con líneas imaginarias la sección en secciones conocidas. Esas son secciones conocidas, ¿no? Acá hay 3, en la parte superior, 3 rectángulos, ¿no? Entonces hemos calculado cada una de esas secciones y hemos seguido todo el procedimiento, ¿no? O algunos que pueden hacer esto, también dividir la parte baja, ¿no? Y claro, lo dividen en secciones conocidas. 2 triángulos y un rectángulo en la parte central. Entonces ya no tienes 2 secciones, sino tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 secciones, ¿no? Y podríamos inventar, pues, ¿no?, otras combinaciones, etcétera. Yo podría dividirlos, ¿no? Podríamos dividirlo, ¿no? De repente se le ocurre a alguien, no, hay que seguir esto hasta arriba. Entonces lo divido. 1, el pequeño cuadradito de la izquierda. 2, toda esta sección hasta abajo, ¿no?, que es un trapecio. Esta sección del centro quedaría como un rectángulo, otro trapecio acá a la derecha y finalmente un pequeña sección rectangular. Entonces, ahora tendría 5. Y así sucesivamente podemos seguir inventando, ¿no? Inventando y imaginándonos diferentes secciones. Pero nada de eso estaría bien. ¿Por qué? Porque la recomendación de los investigadores es que sea el mínimo número de secciones conocidas, ¿no? No el máximo. Y el mínimo es 2, ¿no? O sea, usted tiene que buscar lo mínimo, ¿no? Entonces, este tipo de secciones compuestas, ¿no?, aparecen, por si acaso, en bastantes lugares, aunque les parezca mentira, ¿no? En el río Ica lo hemos tenido muchos años, ¿no? Antes de que se inicien estos trabajos últimos, varios tramos del río en la ciudad tenían secciones así, o al revés, abajo era rectangular y arriba trapezoidal, ¿no? O teníamos rectangular arriba y rectangular abajo, pero el de abajo era más pequeño, ¿no? Entonces, diferentes tipos de secciones hemos tenido. ¿Por qué? ¿Por qué se generan una sección compuesta? ¿Porque la diseñamos así? No, no necesariamente, ¿no? O sea, los casos de diseño de sección compuesta son muy raros y tienen que ver con diseños ornamentales más que todo, ¿no? O sea, cuando queremos hacer una restauración de un río, de un canal o de una quebrada para que tenga usos, ¿no?, de recreación, etcétera. Hacemos, pero eso es una cuestión muy ornamental, ¿no es cierto? Muy, muy puntual. Y eso no es un caso usual. El caso usual es que a veces la población, para protegerse, ¿no?, va exigiendo que le hagan obras de revestimientos, ¿no?, a los cauces, y lo van haciendo pues de diferente forma, ¿no es cierto? Como pueden a veces, como ha sucedido pues en el río Ica, ¿no? Entonces que esa sección rectangular apareció porque se sobreencimó la sección, la caja normal del río. ¿Para qué? Para proteger a la gente en la zona de la ciudad. Y bueno, se generó una sección de esa característica, ¿no? Bueno, sea cual fuera la causa, nosotros debemos resolver pues cómo solucionarlo, ¿no? Cómo evaluar cómo verificar el caudal, por ejemplo, de esa sección. Antes lo llevábamos al río y hacíamos esa verificación, ¿no? Bueno, ahora le están dando una sola sección, están ampliándola, ¿no?, para mejor. Eso está bien. Muy bien, ¿cómo se procede? Entonces, dividimos, primer paso. Dividimos en secciones, en el mínimo número de secciones
regulares conocidas. Para el ejemplo que he colocado en la pizarra, en la pantalla, ¿no? Es esa línea en celeste que está segmentada, ¿no? Sería la línea que yo he usado para hacer la división, ¿no es cierto? La división. Listo. Es una línea imaginaria, ¿no es cierto? Esa línea no existe. Yo estoy colocándola para hacer la división. Y ahí es que ha resultado la sección 1 superior rectangular y la sección 2 trapezoidal. Listo. Segundo paso. Calcular el caudal en forma independiente, la parte superior de la parte inferior. Cada uno. Ya no nos acordamos de que esto es compuesto. Ahora lo que hacemos es, independientemente, cada sección la trabajamos separado. Entonces calcularemos en la parte superior de ese rectángulo, aplicamos Mani. Caudal igual, área de la sección transversal por radio a la 2/3 por S a la 1/2 entre N, para la sección 1. Y calculamos el caudal. Ahora, ¿qué debemos tener cuidado? Y eso sí, anótenlo por favor, ¿no? Que las líneas imaginarias no se consideran para el cálculo del perímetro. ¿Ya? Repito, las líneas imaginarias no se consideran para el cálculo del perímetro, ¿no? Por ejemplo, si estamos calculando la sección 1, la superior, entonces el área será la altura del tirante, el lado de acá, del costado, por todo el ancho, ¿no? Todo el ancho. Ahí no tiene nada que ver la línea imaginaria. Es altura por todo el ancho. Listo, ya tengo el área. Pero después me piden el radio hidráulico, entonces necesito el perímetro. Y entonces ahí viene la recomendación. ¿Cuánto sería el perímetro de la sección 1? Sería la suma de estas paredes verticales, ¿no? Que están a la derecha y a la izquierda, más estas pequeñas dimensiones de la base, lo que está en violeta, en rosado, bueno, no sé qué color exactamente es, pero entre violeta y rosado, tanto en la izquierda como en la derecha. No se considera la línea imaginaria para el perímetro. Esa es la recomendación. ¿Ya? Tengan cuidado solamente con eso. Es lo único que deben recordar, ¿no? Lo único que deben recordar. Y luego ya continúan, calculan el caudal. Claro, en la parte baja ya no tienen ese problema, ¿no es cierto? Entonces solamente hay que tener cuidado casi siempre con la parte superior, ¿no? Pero las secciones compuestas tienen diferentes formas, pues entonces hay que, en general, las líneas imaginarias no se consideran para el cálculo del perímetro. Eso es lo que debemos recordar. Bueno, entonces calculamos con un caudal en 1, caudal en 2, y luego sumamos. Y ese sería el caudal total. Ese es el procedimiento experimental, ¿no? Algunos quieren hacer, calculan el área de todo y el perímetro de todo y sacan un solo caudal. Y después le sale distinto, ¿no? El resultado. Y entonces me dice, ingeniero, pero yo hice este otro método, pero ese no es el método que se te enseñó. Le digo, no, pero en el libro tal hay un, bueno, cada metodólogo tiene sus procedimientos. Este procedimiento que yo estoy presentándoles a ustedes es el procedimiento que sale de la experimentación. El otro sale de la imaginación, ¿no? De alguien que se le ocurrió. Este está presentado en varios libros como resultado de experimentaciones de laboratorio. Lo presenta el doctor Rocha, yo coincido con él que esto es lo correcto. ¿Ya? Y entonces les pido a ustedes que sigan este procedimiento, porque les da un valor más cercano a la realidad. Veamos el último caso. El último caso, especial por supuesto, es el diseño de canales con rugosidad compuesta, ¿no? Ahora hablamos de rugosidad compuesta.
¿Por qué hablamos de rugosidad compuesta? Porque existen canales que tienen varios tipos de revestimiento, ¿no? Las causas son bastante parecidas pues a las anteriores, ¿no? Son canales que la gente ha ido revistiendo a veces poco a poco o de acuerdo a los problemas que se han presentado. Y la gente lo hace con los recursos a veces que dispone o los usuarios, ¿no? Entonces puede que una cara la han revestido con piedra, en la otra tienen un poquito más de dinero, lo hacen con piedra pero emboquillada, por ejemplo, o sea que enfoscada ahí en las juntas intermedias con un poco de mortero, ¿no? A eso se le llama piedra emboquillada. Otros ya tienen un poco más de recursos, consiguen que la municipalidad les donen pues unas cuantas bolsas de cemento y entonces lo revisten con concreto, ¿no es cierto? Y otros no tienen tanta suerte y lo dejan pues en tierra, no al fondo, ¿no? Y entonces así es como aparecen los canales de rugosidad compuesta, que significan canales que tienen varios tipos de revestimientos en su sección transversal, no uno solo. Y entonces cuando queremos aplicar Manning, ¿qué rugosidad tomamos? ¿No? Por ejemplo, en el gráfico que está ahí en la pantalla, ahí he dibujado un canal con dos tipos de revestimiento. Pudieran ser tres, ¿eh? Pero bueno, imaginamos algo pues, que se repite a veces en la ciudad, ¿no? Entonces, canales con piedra emboquillada en los costados y concreto en la parte del fondo, ¿no? Ya, de esos canales hay bastante. O que no tienen concreto, sino que están en tierra, en el fondo. También hay un montón en el país ya. Bueno, por eso es un caso común. Entonces, en este caso, ¿cuál coloco? En el caso del dibujo, el N del revestimiento de piedra o el N del revestimiento de concreto. La respuesta es ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la teoría? Previamente a que usted aplique cualquiera de los casos conocidos, usted tiene que sustituir todos los revestimientos que tenga por un solo revestimiento. Y eso lo hacemos a través de la suposición de Horton-Einstein. Entonces hay que sustituir todos los revestimientos que tenga la sección por uno solo. Y después ya puedo aplicar Manning. Entonces aquí tiene la relación de Horton-Einstein. ¿Ya? Aquí está. Horton-Einstein nos dice que esa rugosidad total o resultante, como quieran llamarle, esta rugosidad N es igual al producto del perímetro de un revestimiento por el coeficiente de rugosidad de ese mismo revestimiento elevado a la 3 medios, más el perímetro o la longitud del segundo revestimiento por el coeficiente del segundo revestimiento elevado a la 3 medios, y así sucesivamente cuántos revestimientos existan, ¿no? Para nuestro ejemplo, bueno, son dos, nomás ahí terminaría, ¿no? Y esto entre el perímetro total, ¿no? Que es la suma de todos los lados, P. Y todo ello elevado a la 2/3. Entonces, para el caso que estamos aquí mostrando en la pantalla, sería el perímetro 1, vamos a suponer que es el que corresponde al revestimiento de piedra. Sería la longitud, ¿no? De este lado hasta la altura del tirante nada más, ¿no? Más la longitud está inclinada del otro lado. La suma de los dos lados sería P1, ¿no? Esto multiplicado por la rugosidad del revestimiento de piedra, ¿cierto? Que si vamos a la tabla, vamos a suponer que tiene un valor de 0.03, ¿ya? 0.03 o 0.030, ¿no? Entonces, eso lo elevamos a la 3 medios, ¿no? Más el perímetro 2 del segundo material. Para el caso sería solamente el ancho de la base, ¿no? Es el segundo material. P2 sería el ancho de la base. Y N sería el N, me iría la tabla del revestimiento de concreto. Ya, 0.015, ¿no? Elevado a la 3 medios. Cierro. Y P sería la suma de los tres lados.
o la suma de P1 más P2, también como quieran. Y finalmente todo eso lo elevo a la 2/3. Todo eso elevado a la 2/3. Muy bien, y con eso ya obtengo un n que equivale a todos los n que tenga el canal, la sección transversal. Y con eso termino la parte preliminar. Ya de ahí para adelante puedo aplicar Manning para cualquiera de los casos, ¿cierto? ¿No? Pero ya tengo un solo n, ya no tengo el problema de varios n. Entonces un canal de rugosidad compuesta, lo único que me aporta es que debo hacer ese cálculo preliminar, ¿no? Y luego se resuelve como los casos anteriores. ¿Ok? Entonces eso es lo que queríamos explicarles el día de hoy para que ustedes a partir de ahora comiencen a resolver problemas con esta teoría que se les ha presentado, ¿no? Aprovechen esta semana, resuelvan problemas aplicados, ¿no? De esta parte de flujo uniforme, de estos casos, problemas parecidos, ¿no? Vayan preparándose y la próxima semana yo haría el último caso especial, que es diseño de canales con flujo parcialmente variado por las consideraciones que les he explicado, ¿no? Que tienen que ver con que la aplicación de esa teoría que vamos a hacer la próxima semana, pues es bastante amplia, ¿no? Entonces se aplica no solamente para canales, sino para túneles y también para proyectos de alcantarillado, esa teoría que vamos a hacer la próxima semana. Entonces, terminando esa teoría, voy a hacer una batería de problemas de cada uno de estos casos, ¿no? Y la siguiente semana, que sería la semana cuarta, tomaría la práctica 1 sobre estos temas, hasta lo que voy a hacer la próxima semana, ¿ya? Entonces, avancen con primer grupo, ¿no? Y por supuesto, ya la otra semana con los problemitas que yo haga y los que ustedes han revisado, me pueden hacer las consultas, las preguntas, ¿no? De lo que hayan avanzado, ¿no? Para que queden sin ninguna dudas, ¿no? Para la primera práctica. También la próxima semana les voy a dejar el primer trabajo, que eso sí va a ser para varias semanas, ¿no? Pero vamos a organizarnos ahí en grupos, ya veré de cuántos vamos a hacer el grupo, porque esos trabajos los hacemos en forma grupal. Ese primer trabajo por lo menos va a ser en forma grupal. Ya les explicaré la próxima semana en qué consiste. Muy bien, eso era lo que el día de hoy quería compartir con ustedes en esta sesión. Vamos poco a poco, paso a paso. Y recuerden que los tiempos que se les deja a ustedes, ¿no? Son tiempos asincrónicos para que ustedes lo dediquen a hacer esa revisión de literatura que les estoy hablando, siempre a leer, a revisar lo que se ha hecho. No son tiempos, ¿no? Para que ustedes descansen, sino para que lo dediquen, ¿no? Al estudio. O sea, estas programaciones, estos tiempos lo tenemos nosotros establecidos, yo los diseño para ir de menor a mayor e irles dejando estos tiempos asincrónicos, ¿no? Acá les va a quedar como un poco más de media hora, un poquito más. Dedíquenlo a eso, ¿no? Revisen, avancen sobre lo que vamos haciendo. Espero que estén tomando notas, ¿no? Que tengan una libreta de notas, un cuaderno ahí, para que les quede, ¿no? La presentación que yo estoy utilizando no es el cuaderno, ¿no es cierto? Esto no puede sustituir una libreta de notas. Entonces, esto es una ayuda audiovisual para el expositor, para yo acordarme lo que quiero transmitirles, ¿no? Entonces, no es el cuaderno. Porque si esto fuera el cuaderno, entonces no necesitaría hablar yo 2, 3 horas, ¿no? Ponerme afónico, ¿no? Y transmitirle o aclararles algunos puntos con respecto a lo que se les está explicando. Ya no me necesitaran, pues ustedes leyeran nomás las PPT, le doy el PPT y listo, ya no hablo. Entonces, ustedes saben que no es así, ¿no es cierto? Hay cosas que yo voy puntualizando, que voy ampliando, que son importantes para entender las fórmulas. Entonces, eso es lo que me imagino que deben ir tomando nota, ¿ya? Bueno, esas son mis recomendaciones finales. Ahora